Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los errores principales que no debes cometer con la salida del juego Saint Seiya EX. Sabéis que es un juego que está programado para el 13 de este mismo mes de noviembre, queda ya muy poquito para su salida global y te voy a dar algunas nociones para que no tengas ningún problema con el desarrollo de tu cuenta. Yo he cometido algunos errores en la administración de SEA y no quiero que tú cometas esos mismos errores. Aprovéchate de mi experiencia y vamos con esas claves sin más demora. Lo primero es que si te apetece obviamente jugar a este título, vayas a la Play Store, a tu tienda habitual de juegos, a la de Huawei, a la que tú quieras y te preregistres porque vas a obtener sin duda algunos beneficios muy interesantes. No pierdas esa oportunidad. Para todos aquellos que seguís el preregistro, pues bueno, nos van a dar algunas ventajas como 20 multis de elección. Tú vas a poder hacer 20 tiradas y te va a salir siempre un personaje SSR y luego eliges tú la tirada que más quieras de esas multis. Entre esas multis, bueno, pues vas a elegir a un personaje. Ya te he analizado en otro vídeo cuáles son los mejores caballeros del juego para iniciar y no te desaproveches esa gran oportunidad que nos da el preregistro. Bueno, vamos a ir directamente a otra de las cosas que tiene que ver con los materiales que son más importantes dentro del juego para que no los gastes de manera alocada, ya que son bastante escasos. Al menos uno de ellos es bastante escaso y se va a necesitar. Veis que el juego aquí constantemente nos está poniendo estos diamantes como recompensa por ir haciendo algunas misiones. Los diamantes son la pieza de más valor dentro del juego. Los diamantes azules se van a poder conseguir de muchas maneras, haciendo las misiones, haciendo lo diario, jugando el PvE, el PvP, cumpliendo ciertos requisitos. Bueno, la verdad es que al principio se van a poder conseguir una cantidad bastante buena de estos diamantes y los vamos a utilizar con cabeza. Vamos a utilizar los diamantes con cabeza. Hay muchas tiendas en las cuales puedes conseguir cosas por diamantes, pero la mayoría de los jugadores experimentados los van ahorrando. ¿Para qué? Bueno, para luego intentar conseguir alguno de los caballeros exclusivos que vengan en los banners exclusivos. Ahí tenéis, por ejemplo, el que yo creo que será el segundo banner exclusivo en global, que es Odin Seiya. El primero será Evil Saga, si todo va como hemos visto en la versión de SEA, y será muy importante que tus diamantes vayan hacia los banners exclusivos. Veis que hay otro tipo de diamantes que son los diamantes morados, que serían los típicos cupones, como por ejemplo en el Awakening Codes, es como los diamantes doneta, por así decirlo. Y continuando con lo que te estaba diciendo, en caso de que tú quieras a un personaje de banner exclusivo, vas a necesitar unos tickets especiales. Estos Frost Recruitment Butcher Exchange, que como veis aquí, nosotros los vamos a poder comprar por los diamantes doneta, que son estos morados, o vamos a poder comprar algunos de estos tickets hasta un límite de 25 con los diamantes azules. Veis que nosotros vamos a necesitar un ahorro de 8000 diamantes para poder conseguir 25 de estos tickets. ¿Qué pasa? Que para garantizarte el personaje necesitamos 40 tiradas. Esto te lo garantiza. Ojo, te puede salir antes, teniendo suerte. Te puede salir desde una single hasta la 40, que sería la peor suerte de todas. Pero con 40 te lo garantizaría. Con lo cual tendríamos que tener una buena cantidad de estos tickets, ahorrándolos, comprándolos con diamantes. Luego vamos a ver qué eventos nos traen para poder conseguir esos otros 15 y conseguir al menos el personaje. Pero esto nos lleva al siguiente error. Si tú solo consigues al personaje, si nosotros sacásemos solo al personaje, no nos lo darían con este set de habilidades desbloqueado. Una vez que tú consigues el personaje, nos vamos a ir por ejemplo al de Barán de Tauro, que lo acabo de conseguir, te lo dan a 2 estrellas. Ahí lo tenéis. Tenemos el personaje a 2 estrellas y le faltaría, veis aquí, una
habilidad. Una habilidad que suele ser siempre de las más importantes, si no la principal. Es verdad que la principal para mí sería el Ultimate Skill, que es esta que veis aquí, que sí que está desbloqueada, pero siempre la dejan capada una habilidad que sin duda convierte al personaje en algo mamadísimo. En el caso de Aldebarán de Tauro es este Bull Force, que ya te la analicé en el vídeo de los caballeros, que dice que incrementa su vida máxima en un 15% al entrar en combate y gana un escudo de un 25% de su vida máxima cuando está en partida, y esto se va leveleando cuantas más estrellas nosotros vayamos consiguiendo. Bueno, pues esto importantísimo. Sacar solo al personaje no tiene mucho sentido. Mínimo, tienes que tener los personajes con 3 estrellas, es decir, sacar al personaje y una copia para desbloquear todas sus habilidades. Si no, vas a tener un personaje que no te va a cumplir de manera efectiva. A partir de ahí ya podemos analizar cuál sería lo recomendable para algunos caballeros, pero ya te digo que mínimo vas a necesitar 2 copias, con lo cual vamos a tener un ahorro muy intenso de diamantes. Se van a conseguir de manera bastante fácil a lo largo de un día o de una semana para poder conseguir los personajes exclusivos, porque esos personajes exclusivos sin ninguna duda tienen más poder que los caballeros regulares que nos vamos a encontrar en el banner habitual. Van a venir en este banner exclusivo personajes SSR, pero también vendrá algún UR. Creo que el primero que vendrá a global será Poseidón, el primer personaje UR, que es de una categoría todavía superior. Con lo cual, pues bueno, vamos a tener que estar bastante pendiente del ahorro de diamantes. No los desperdiciéis. No os calentéis en los otros banners comprando invocaciones, porque al menos aquí vamos a tener que gastarnos constantemente esto, ya os digo, para conseguir los 25 tickets para tirar, intentar por lo menos sacar 1 o 2 copias del personaje. Si tuviésemos suerte, pues iríamos hasta esas 40 y que nos salga uno y el dupe. Otra de las cosas interesantes, ya os digo que es el tema del reroll. Muchos me estáis preguntando si merece la pena intentar hacer reroll en vuestras cuentas para ese 0,01% de probabilidades de sacar a Leo de Aiolia o a Milo de Escorpio en las primeras tiradas, cuando arranque el juego. La verdad es que son 2 personajes increíbles. Veis que el poder no es que lo refleje mucho, 3782 de poder base, 3498, puedes decir que es una diferencia pequeñita, pero ojo que sí que... Perdón que se me craseó, como habéis visto. Vamos para atrás. Estaba comentando el tema del reroll, ¿eh? No es que tampoco sea súper excesivamente fácil el tema de hacer reroll, pero bueno, ya os digo que si en las tiradas os toca al principio Leo o Milo de Escorpio, tiréis con esa cuenta, porque esa cuenta vale más que cualquier otra. Estamos hablando del poder, 3732, 3782 frente a los 3498, casi 3500 que tienen los otros santos, más fáciles de que te salgan. Bueno, se nota un poquito el poder, no es que sea de que si no me salen estos 2 no puedo jugar y tengo que volverme loco, no, pero sí es verdad que son un poquito mejores, por eso tienen una probabilidad infinitísimamente pequeña de que te salgan, que los que estáis viendo ahí arriba. No te vuelvas loco, es mi consejo. Irán saliendo a futuro, no tengo ninguna duda, pero bueno, si ves que te salen al principio, estás ante una cuenta que merece muchísimo la pena, no tengas eso tampoco en duda. Seguimos un poco con los errores. El tema de los diamantes, hay que guardar para los personajes exclusivos, el tema de si hacer reroll o no, y te estaba hablando de que hay 2 materiales que vamos a necesitar para casi todo, y es el oro. Ojito que el oro también se va a convertir en una pieza muy importante. Si quieres subir un personaje vas a necesitar oro, aparte de otros materiales. Si quieres subir el cosmo de un personaje vas a necesitar oro, aparte de otros materiales, las reliquias, todo funciona a base de oro. Hay muchas cosas en las cuales nosotros vamos a poder conseguir oro, pero se gasta muy rápido, con lo cual vas a tener que seguir un poquito esta guía de lugares donde encontrar el oro y no perderte ni uno
de ellos darle caña a la defensa de Athena, a la torre de los espectros, en las comisiones que tú mandas y se quedan ahí haciéndolas. Bueno, pues hay muchos sitios donde conseguir el oro, pero se gasta bastante rápido. Y si seguimos con otros errores clásicos, es no subir a los personajes en cuanto a nivel y en cuanto a dupes, porque esto te va a mejorar la cuenta y te va a mejorar algunas otras cuestiones donde se valora el nivel y los dupes de los personajes. Hay lugares donde vamos a recibir bonificaciones dependiendo del número de estrellas de los personajes y de su nivel. Esto afectará a todos en general y si no les tenemos subidos, pues nos vamos a quedar un poquito atrás. Veis que yo ya tengo con muchas estrellas a muchos personajes que son más bajitos, que no utilizo, pero están todos ya a nivel 10 por lo menos y con todas sus estrellas metidas. Vais a tener que venir aquí a Startup y meter los dupes de los personajes. Esto no se os puede pasar, no los tenéis que tener guardados ahí en el almacén cogiendo polvo y les vais a tener que subir por lo menos, que es muy facilito, a nivel 10. Esto pues cuando vayáis ya haciendo todo, pues el siguiente paso será subirles a nivel 20, a nivel 30 y así sucesivamente. Veis que para subir a los personajes, aquí tenemos a mi Aldebarán de Tauro que no lo he querido subir para mostrarlo en este vídeo. Bueno, para subir a los personajes nos va a pedir unas pociones de experiencia que se gastan bastante rápido también. Lo mismo, vamos a tener que hacer un farmeito intenso para no quedarnos sin estas pociones y poder subir a los personajes de nivel. Una vez que le tenemos a nivel 10, nos pide que le hagamos esta promoción. Le vamos a hacer la promoción con estos materiales que se consiguen en el modo historia. En el modo historia, si te quedas sin ellos, puedes ir a hacer un raid rápido con estos mapas que se van consiguiendo, que son... Estos son orito también, ¿eh? Vigilad este material porque si nos falta algo, damos aquí a Challenge y lo hacemos rápido y conseguimos estos materiales. Pero necesitamos esos mapas. Le damos a promoción, nos va a subir al tier +1 y ya podemos volver a subirle aquí hasta nivel 20. Lo mismo, hacemos el mismo proceso, así le vamos subiendo, le van subiendo las estadísticas de ataque, defensa, vida. Veis que no podemos nosotros desbloquear habilidades pasivas con lo que sería el nivel del personaje. Son dos apartados totalmente distintos, como en la mayoría de los juegos. Una cosa es promoverle de nivel, le podemos tener a un nivel máximo y tú piensas que es un caballero que te va a servir, pero si le tienes sin las skill ups, es un caballero que no te va a servir. No te confundas en ese apartado, ¿vale? Necesitas meterle estas moneditas, que son los dupes, para irle desbloqueando. Y lo que te decía, se necesita al menos un dupe del personaje para desbloquear esta habilidad que es muy interesante. Aquí tenemos un árbol de cómo va subiendo el personaje dependiendo de las estrellas hasta 7, que es el máximo. Con la siguiente, la primera y la segunda nos la van a dar. La tercera estrella me va a mejorar el Horn of Taurus, ¿veis? Y vamos a desbloquear la habilidad que a nosotros nos interesa, que es la de Bull Force. Ahí tenéis, que es la que incrementa el 15% la vida máxima y nos da el escudito del 25% de nuestra vida. ¿Veis que pone aquí un lock, desbloquear? El resto ya son skill ups. Vamos a hacerlo. Vamos a dejar la animación. Perfecto. Tercera estrella, nos mejora las stats y tenemos el skill up y el new, el unlock que hemos hecho de... Ahí está, esta pasiva que ya nos convierte a Tauro, Aldebarán de Tauro, en un personaje que se puede utilizar. Hasta ese momento es muy de papel. Ya con esta, ojito que se convierte en un personaje a tener muy en cuenta y a poner en nuestras alineaciones. Bueno, pues seguiríamos con este mismo proceso para subir a los personajes de manera correcta. Seguiríamos haciendo este leveleado y ahora ya sí le tenemos que intentar subir la mayor cantidad de niveles posibles porque es un personaje que gracias a la skill up que le hemos metido le podemos meter en nuestra alineación. Veis que tiene también aquí unos bonus dependiendo de los personajes que nosotros tengamos en la cuenta. Si lo pones con Mu va a tener una serie de beneficios. ¿Veis? Un escudito
del 15%, se va a aumentar los escuditos, el valor de los escuditos un 15%, perfecto, Mu más Tauro. Luego vamos a ver que si lo combinamos con otros personajes, con Thor, por ejemplo, con Efecta de Thor, pues van a ganar vida máxima, lo cual le viene genial, un 10%. Si le metemos con nuestro querido Seiya, va a tener también, simplemente es... no necesita activación, quiero decir, no necesita ir con el personaje, simplemente por tener el personaje nos va a subir un 1% la vida y el ataque. Y si tuviésemos estos Golden Allies, los aliados dorados de Tauro, también nos subiría la vida un 3% y el ataque un 3%. Estas no se necesitan la activación, por así decirlo. Sí necesitaríamos llevar a Mu en combate para que se active esto, pero estos que te suma directamente no haría ninguna falta. Para acabar este vídeo, que si no se me quedan muy largos, simplemente deciros otra cosita que es un error clásico, o por lo menos yo lo he notado que yo no lo hacía, es prestar atención a todas estas cosas. Por cierto, si te equivocas subiendo un personaje, tienes el tema, creo que del reverse, que te lo deja limpio, te lo vuelve a nivel 1 y te da los materiales equivalentes. Si habéis subido personajes al principio y os equivocáis, lo puedes volver a nivel 1. Bueno, otra de las cosas que tenéis que dar es atención a activar la armadura, esta parte de la armadura, porque le va a dar valores también muy interesantes al personaje. Esto no lo dejéis aquí sin hacer. Veis que nosotros vamos a tener que forjar su armadura, activarla, si queréis. Ya tenemos activada su armadura y nos va a dar una buena cantidad de stats. Veis que 510 de vida, ataque, bla, bla, bla. Esto también lo tendréis que hacer con todos los personajes, ¿vale? Y luego a partir de aquí ya le podemos hacer un leveleado, le podemos refinar, le podemos meter una serie de cosas que le va a ir añadiendo stats. Dependiendo de la pieza de la armadura de la que hablemos, le voy a ir metiendo algunos stats. Refinar para sacarle también alguna cosita extra. Bueno, veis aquí que nosotros vamos a mejorar mucho con el tema de la armadura. Prestadle atención. Le podemos activar un árbol de cosmos. Tiene aquí todos los sentidos, creo que hay hasta 10. El octavo sentido y 2 por ahí distintos. O no, ya no me acuerdo, los conté un día, creo que eran 10. Esto lo mismo, nos va a dar bonus, estadísticas. ¿Veis? Sube muchísimo el poder del caballero. Bueno, pues activar todo este tipo de cositas van a ser muy interesantes. Y luego tendremos esta parte de subir al personaje de SSR a UR, que estos materiales nos va a costar la vida y un riñón, parte del otro, conseguirlos. Pero bueno, poco a poco veremos cómo el juego nos va dando materiales, cómo se va desarrollando en global para llevar a esos personajes al siguiente nivel. Bueno, pues consejitos muy breves, muy básicos. Quería sobre todo que tuvieseis muy presente el tema de los diamantes, el tema de los personajes, que no es solo sacar una copia, necesitamos sacar al menos 2 copias de un personaje para que sea completamente funcional, que no os llevéis sorpresas, y que si empezáis con Milo y el personaje de Leo, habéis hecho una triunfada de categoría y vuestra cuenta estará mamadísima. Vigilad el oro, vigilad las pociones, vigilad los pergaminos de cara a subir a los personajes, subid a todos los personajes, meted las skill ups de todos, da igual el rango, porque eso os va a subir en otros apartados del juego. Os voy a enseñar, ¿no? Aquí el árbol de Yggdrasil depende del nivel del personaje y de las estrellas. ¿Veis? Las estrellas cuentan para el nivel general del árbol de Yggdrasil. Están separados estos personajes, como si fuesen los templos del Awakening Gods. Pues veis que si nosotros vamos a utilizar a Mu y no utilizamos al Cisne Negro, a Marin, a Zaina, que es lo normal, dices, va, pues no les meto las skill ups, los dejo ahí abandonados, pero no, influye en el poder de Mu el tema de cómo subir el resto de los personajes. Ahí veis, ¿no? Nosotros si vamos mejorando, se va mejorando el árbol de Yggdrasil, nos va mejorando el poder de la cuenta. Y como esto, hay en otros lugares donde nosotros vamos a ir mejorando dependiendo de los personajes, todos, todos. Por eso os digo que mejoréis todos, al menos de manera tranquila, sosegada, pero equilibrada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme vuestro poderosísimo like, por favor, que anima mucho a seguir creando contenido. Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Como siempre, dejaré el vídeo separado en capítulos por si queréis buscar alguna cosa específica el día que salga el juego. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!